quiero enseñarte los consejos más importantes que me han servido a mí para pasar de absolutamente no correr ninguna carrera a prepararme mi primera 5K, después la 10, después la media maratón y ahora voy a por el medio Ironman. No quiero que sean consejos súper complicados porque no es mi objetivo que seas un atleta profesional. La realidad es que yo no lo soy, pero si puedes salir de este vídeo con una idea clara de cómo implementar el running para mejorar tu salud, estoy más que satisfecho. Ambos sujetos están empezando a correr. María no ha visto este vídeo, en cambio Pedro sí que lo ha hecho. Pedro es muy probable que no se lesione, que acabe su primera carrera y que lo haga en las mejores condiciones. En cambio María, todo lo contrario, va a llegar súper fatigada y es muy probable que se lesione. ¿Qué pasos llevan a cabo cada uno para que a uno le suceda una cosa y a otro otro? En primer lugar, objetivo. Pedro se propone simplemente estar un mes con el principal objetivo de no lesionarse. En cambio María se propone correr una carrera de 10 kilómetros. El método de entrenamiento que utiliza Pedro es CACOS. Esto lo vamos a ver a continuación. Y María se propone hacer 3 kilómetros cada vez que sale a entrenar. Y como ha escuchado que lo lógico son 3 veces por semana, pues es lo que hace. 3 kilómetros 3 veces por semana porque es un volumen lógico. Rodrigo, ¿y qué sentido tiene correr lento para mejorar en la carrera? Si lo lógico es que si quieres ir más rápido, cada vez vayas más rápido. Bien, lo primero, que cuando corres lento le da tiempo a tu cerebro a interiorizar la técnica, a mejorarla, a adquirir un buen patrón de carrera para que cuando después hagas series, corras más rápido, lo tengas tan automatizado porque has repetido tantas veces el mismo patrón que al final te va a salir solo. Y además, seguramente si estás en este vídeo es por salud. Uno de los mejores marcadores de esta salud es la cantidad de mitocondrias que tienes en el músculo. Y a las mitocondrias el estímulo que más le gusta es el de correr despacio, que tú seas capaz de poder hablar con el de al lado. Y en tercer lugar, si a futuro te gustaría correr una media maratón o una maratón, que estoy seguro que si has entrado en este vídeo, uno de tus objetivos a largo plazo es este, que trabajes en zona 2, en estos ritmos lentos, va a hacer que mejores la utilización de grasas, que son las vías energéticas que se utilizan para este tipo de carreras de más distancia. Y tercer punto, la planificación que lleva cada uno. María se propone 3 veces por semana y su objetivo es hacerlo durante 3 meses. Y es más, como está empezando, se propone cada vez hacer más kilómetros y pasar de 3 a 4 a 5, cada semana aumentando los kilómetros. En cambio, Pedro simplemente se propone escuchar a su cuerpo. Cuando ve que siente una fatiga, que siente una molestia, que nota que tiene dolores, para. Y le da igual parar una semana que parar 2 porque sabe que va a volver. Pedro no se ciña a una planificación concreta y va adaptando en función de lo que su cuerpo le va diciendo. En cambio María simplemente acumula cada vez más kilómetros. ¿Qué creéis que pasará con Pedro y qué creéis que pasará con María? ¿Qué es esto del método de entrenamiento CACO y qué planificación podemos llevar para hacerlo de forma correcta como va a hacer Pedro y ayudar a María? ¿Por qué no? Una de las culturas que ha surgido ahora es el entrenamiento híbrido, el de no pain, no gain y el de entrenar hasta matarte. Pero realmente no necesitas hacer entrenamientos donde acabes muerto, de verdad. No es necesario. Habrás escuchado más de una vez que correr es lesivo. ¿Qué 3 motivos hay para que estás empezando a correr reduzcas mucho la probabilidad de que te lesiones? Me gustaría preguntarle a la gente de la calle si cree que pensar es lesivo. Pues bueno, hay mucha gente en el mundo que se suicida por sobrepensar. Me gustaría preguntarle también a la gente si cree que comer es malo. Mucha gente muere por sobrepeso. Si el entrenamiento de fuerza es malo. Mucha gente se hace hernias por levantar peso. Si el sol es malo. Hay mucha gente también que tiene cáncer de piel. O por ejemplo, el frío. Hay gente que muere de hipotermia. En la naturaleza hay un término que se denomina hormesis y es que cualquier estrés en los extremos es malo, pero una dosis idónea es perfecta. Con correr sucede lo mismo. Lo más importante será la dosis. Vamos a imaginar que tenemos un coche y que nuestro principal objetivo es hacerle la mayor cantidad de kilómetros con un requisito claro, no llevarlo al taller. ¿Qué hará que toleremos más kilómetros? Que el motor esté capacitado para hacer más kilómetros. Una persona que tiene un motor mayor, ha ido al gimnasio durante un periodo de tiempo, tendrá más probabilidad de que no se lesione al correr. En segundo lugar, que ese coche no pese mucho, porque si pesa mucho es muy probable que no aguante tantos kilómetros. Será muy importante que tu peso no sea excesivo. A más peso, más impacto y menos cantidad de kilómetros que vas a tolerar. Y en tercer lugar, la dosis que le estás metiendo a tu cuerpo. Si el primer día a ese motor le metemos muchísimos kilómetros, es muy probable que nos lesionemos, que no aguantemos y que acabemos en el taller. Estos 3 puntos harán que no te lesiones. 10 kilómetros a ritmo medio. Chicos, de verdad, no es por sacarte aquí la ciencia de ponerme muy técnico de todos los beneficios que tiene correr. Te animo a que un día que estás estresado, ya sea a primera hora o a final de la tarde,
que salgas a correr y veas cómo te cambia la mentalidad y cómo tienes otra perspectiva de aquello que creías que era un problema. Y si sales a correr una hora, te aseguro que no estás pensando en tus problemas porque las pulsaciones están tan altas que es que no te lo permiten. El método de María era el erróneo, en cambio el de Pedro era el correcto. ¿Por qué? María únicamente se ha centrado en aumentar cada vez más volumen, más intensidad, y es muy probable que con esta progresión fracase y se acabe lesionando. El método de Pablo es el de CACOS, que consiste en caminar, correr de forma intercalada. Progresión de 8 semanas para que puedas incluir esos cacos y acabar corriendo. El primer número a la izquierda de los 2 puntos es caminar y el siguiente correr. Y por último, el número de series que vas a hacer de todo esto. Entonces, la semana 1 empezaremos 3 minutos caminando, 1 minuto corriendo, por 6 repeticiones. El segundo día, 3 minutos y 2 corriendo, por 6 repeticiones. Y como veis, cada vez la distancia de correr va aumentando 1, 2, 3, 4 en las primeras 4 semanas y la distancia de caminar va disminuyendo poco a poco. Para las últimas semanas, ese primer número de caminar, mantenerlo y aumentar poco a poco la distancia que hacemos corriendo, disminuyendo el número de repeticiones. De este modo podremos acabar en la 8ª semana haciendo 30 minutos de carrera suave. Y Rodrigo, esto es genial, pero un plan predeterminado no era lo que estaba haciendo María y se acaba lesionando. ¿Qué debo hacer yo? Bien, la teoría está súper bien, pero quiero que tengas en cuenta lo más importante que hemos dicho que iba a hacer Pedro, y es escucharse a sí mismo y saber que si un día cae en una lesión, al día siguiente no va a correr, se va a saltar la planificación. Si llega la semana 4 y no te sientes con la capacidad de meter 5 minutos corriendo, puedes hacer lo mismo, pero aumentando simplemente una repetición más y poco a poco progresar. Busca la sensación, no el que sobre el papel estés mejorando. Esta es la forma en la que yo me planifico. Bueno, en el día a día es eso que veis ahí, pero una estructura general de una planificación es la siguiente. Así me estoy planificando el medio maratón y el medio Ironman con 6 fases. Lo que he hecho es organizarme estas 6 fases y saber más o menos las semanas que voy a llevar a cabo, pero no entro en profundidad en cada uno. Por ejemplo, la fase 1 está de aquí, ya la he terminado, del 25 al 23 de febrero. Ahora mismo acabo de empezar la fase 2, por lo que me he planificado ya las semanas y ya estoy con la primera semana. Y dentro de cada semana tenemos un desplegable con los entrenamientos que estoy haciendo de cada uno. Hay carrera, hay natación, hay fuerza. Y dirás, es que no me puedo planificar como tú lo haces. No pasa nada. Yo tras la fase 1 me he dado cuenta que si voy a rajatabla con todas las planificaciones y no tengo cierta flexibilidad, me privo de muchas cosas. Entonces, coge tu planificación, pero ten la capacidad, como te he comentado, de adaptar en función de lo que vas sintiendo. De hecho, esto de cacos, esto de caminar, correr, yo lo utilizo muchas veces. Cuando estoy lesionado, cuando tengo una molestia, cuando estoy más fatigado, cuando veo que ese entrenamiento que me había planteado se me está yendo de las manos y me está produciendo una fatiga súper grande, pues muchas veces hago un parón y continúo con ese entrenamiento para mantener la sensación que yo me había programado. O sea, no pienses que esto de caminar, correr es solo para principiantes. ¿Y a qué velocidad debo hacer esos entrenamientos? ¿Y si debo hacer entrenamiento de fuerza? ¿Es necesario que vaya al gimnasio o ahora que estoy corriendo puedo apartarlo un poquito más? En esto no me voy a enrollar porque en mi último vídeo tienes cómo entrenar fuerza. Es un vídeo muy sencillo y muy concreto, te recomiendo que vayas a verlo. Y la velocidad, aquí te voy a introducir lo que son las zonas de entrenamiento. Simplemente quiero que entiendas que a más zona de entrenamiento, conforme nos acercamos a ese 5, tu carácter del esfuerzo, la sensación que vas a tener es de estar más cansado. El 90% del entrenamiento cuando empiezas, quiero que sea en este punto. Bueno, tiene que ser en este punto. Y puedes ir introduciendo ritmos un poquito más altos cada vez para que poco a poco vayas priorizando un poco más este tipo de entrenamiento. Pero teniendo en cuenta que hasta la élite entrena la mayor parte del tiempo aquí. Por ejemplo, si estás haciendo 6 repeticiones el primer día, puedes hacer uno a un ritmo un poquito más alto. El segundo día meter 2 series a un ritmo más alto. Y si el tercer día te sientes cansado, puedes volver a uno, esa única repetición, hacerla a más intensidad de lo que la hacías el primer día. Por lo que también estás mejorando a pesar de no meter más y más series a más intensidad. Prioriza la zona 2, que es una velocidad a la que vas a poder mantener una conversación normal, y poco a poco ve introduciendo series de más intensidad. Y recuerda que el entrenamiento de fuerza es clave para tener un motor más potente y tolerar más kilómetros y algún día poder hacer una media maratón o una maratón. Con esto termino, que como veis ya el sol va subiendo. ¿Qué técnica tengo que tener en cuenta
y qué complementos me tengo que comprar. Y lo último, lo más importante, que lo voy a escribir aquí. Creo que en este punto, si estás empezando, no es lo mejor centrarte en eso. Simplemente te voy a decir que la 1 y la 3 no son del todo correctas, porque aquí se crea una línea de fuerza que hace que cuando tú apoyas el talón, la fuerza te envíe para atrás. Es como si yo voy a apoyar el talón para adelante y me voy para atrás. En cambio, en la 3 sucede lo mismo, pero me voy en exceso hacia adelante. Que busques un contacto con el medio pie, con la mitad, cuando este toca el suelo, será lo correcto. Pero repito que si estás empezando, no es en lo que te tienes que centrar. Céntrate en todo lo que te he comentado, en variar las velocidades, en encontrarte a gusto, en no sentir molestias y ya te irás centrando en otras cosas. Y aquí pasamos a la segunda pregunta, que con lo que te he comentado es muy probable que sepas por dónde van a ir los tiros. Para que os hagáis una idea, cuando corrí mi primera carrera lo hice con unas zapatillas que tenía en el armario desde hace muchísimos años. Después, para la media maratón, me empecé a plantear si comprarme unas y me compré unas de 40 euros, a ver si os las puedo enseñar, luego las cojo. Y después, cuando hice el triatlón, empecé a pensar, digo, mira, quieres hacer esto durante muchos años, que te compres unas buenas zapatillas es lo mínimo. Cuando digo unas buenas zapatillas no digo unas de 300 euros, yo me compré unas de 100. Mirad chicos, estas son las zapatillas que tengo actualmente, son las Asics Nova Blast 4. Estas ya me las compré para el triatlón porque sabía que me estaba destrozando las rodillas con las otras que tenía. Y estas son las otras que para ir empezando pues están bastante bien, a pesar de que, bueno, si ya quieres hacer más distancia, te recomiendo que te compres unas de mejor calidad porque te van a ahorrar muchas lesiones. Con esto no te quiero decir que vayas a comprarte lo más barato, porque es muy importante que tus articulaciones no sufran, pero que tampoco te compres unas de placa de carbono si te estás centrando en simplemente empezar a correr. Y en cuanto al resto de complementos, te digo lo mismo. Cógete un reloj sencillo con un pulsómetro para empezar a ver en qué zona de entrenamiento estás entrenando y a curiosear un poco y ya tendrás tiempo de comprarte el mejor Garmin, el mejor pulsómetro, las gafas que tienen la influencer de confianza o la ropa que está de moda. Y el tercer punto, el más importante, obvio, si te ha gustado, te animo a suscribirte y nos vemos en el siguiente.